En el corazón de la Ciudad de México, un caso inesperado destapó una de las formas más modernas y peligrosas del crimen organizado, el uso de influencers para manipular, silenciar y desviar la atención pública. El nombre de Valeria Márquez, una joven con miles de seguidores en redes sociales, dejó de estar asociado con campañas de moda y estilos de vida aspiracionales, para convertirse en el centro de una investigación que reveló cómo el crimen encontró en la fama digital un nuevo escenario para operar. Lo que parecía un episodio aislado pronto mostró ser parte de una red mucho más grande, un entramado donde la influencia, el dinero ilícito y la manipulación de la información se entrelazaban para proteger intereses criminales. Y detrás de esa revelación estuvo el propio Omar García Harfuch, quien presentó pruebas contundentes de que esta red no solo usaba figuras mediáticas, sino que las convertía en herramientas para silenciar verdades incómodas. Quédate hasta el final de este video, porque aquí te contaremos cómo el caso de Valeria Márquez dejó en evidencia la alianza entre el crimen organizado y el mundo digital, una alianza que pone en riesgo la libertad de expresión y que amenaza con convertirse en el nuevo rostro del poder criminal en México. Y antes de continuar, recuerda apoyarnos con un like a este video y suscribirte al canal, porque tu participación es la que permite seguir revelando las historias que otros prefieren mantener ocultas. Valeria Márquez era, a primera vista, una más en la larga lista de jóvenes que encontraron en las redes sociales una ventana hacia la fama. Su perfil comenzó con publicaciones sobre moda, maquillaje y rutinas de estilo de vida, contenido que rápidamente conectó con una audiencia juvenil deseosa de referentes aspiracionales. En cuestión de meses, sus seguidores crecieron de manera exponencial, impulsados por algoritmos que premiaban su constancia y la cuidada estética de sus publicaciones. Pero lo que parecía ser una carrera prometedora en el mundo del entretenimiento digital pronto comenzó a mostrar señales inquietantes. Entre colaboraciones legítimas con marcas emergentes y campañas de promoción, aparecieron contratos opacos con empresas poco conocidas. Estas compañías ofrecían pagos generosos a cambio de publicaciones ambiguas, mensajes disfrazados de contenido motivacional que, al ser analizados con detalle, resultaban ser piezas de propaganda cuidadosamente diseñadas. Los especialistas en monitoreo de redes detectaron que algunas publicaciones de Valeria coincidían en tiempo y forma con eventos vinculados a operativos de seguridad o con campañas mediáticas destinadas a desacreditar a figuras públicas. No se trataba de simples coincidencias. El patrón revelaba que la influencia digital estaba siendo usada como una herramienta para redireccionar la conversación pública, ocultando temas sensibles y amplificando narrativas convenientes para ciertos grupos. Lo más inquietante fue que estos contratos estaban conectados con empresas fantasma, registradas a nombre de prestanombres que, en el papel, operaban en sectores tan diversos como consultoría de imagen o producción audiovisual, pero que en la práctica no tenían oficinas ni empleados verificables. Valeria, sin darse cuenta en un inicio, se convirtió en una pieza más dentro de una maquinaria mucho más amplia. Sus publicaciones alcanzaban a miles de jóvenes en cuestión de segundos, lo que la convertía en un vehículo perfecto para transmitir mensajes encubiertos. El crimen organizado había entendido que, en la era digital, controlar la narrativa era tan importante como controlar un territorio. El caso de Valeria no fue el único, pero sí el más visible, porque su repentina notoriedad llamó la atención de los investigadores. Y a partir de ella, se comenzó a destapar un sistema de manipulación que evidenció la estrecha relación entre la popularidad digital y la protección de intereses criminales. La situación explotó cuando algunas de sus publicaciones coincidieron directamente con la filtración de información sensible sobre un operativo en curso. Mientras las autoridades trataban de mantener la discreción, las redes sociales se inundaron con mensajes que desvirtuaban la noticia original, desviando la atención hacia temas irrelevantes pero virales. La sincronía fue tan perfecta que los peritos digitales concluyeron que no era accidental, Valeria estaba siendo usada como cortina de humo. Ese fue el punto de quiebre. Su perfil pasó de ser un simple escaparate de estilo de vida a convertirse en la puerta de entrada para destapar una red donde los likes, las reproducciones y los contratos disfrazados eran armas silenciosas al servicio del crimen. El caso de Valeria Márquez no pasó desapercibido para las autoridades. Lo que inicialmente parecía un fenómeno común en el ecosistema digital, una influencia creciendo rápidamente gracias a campañas de patrocinio, comenzó a levantar sospechas cuando los patrones de sus publicaciones coincidieron con sucesos críticos de seguridad en la Ciudad de México. El equipo de inteligencia digital de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió alertas sobre publicaciones que, en apariencia, eran triviales, pero que se viralizaban en momentos exactos donde la atención pública debía centrarse en operativos delicados.
Al rastrear los contratos asociados a estas publicaciones, descubrieron que varios de ellos estaban vinculados a empresas fantasma registradas en estados como Jalisco y Baja California, todas con estructuras financieras opacas. Al analizar las transferencias, los investigadores encontraron movimientos de dinero inusuales, pagos que se triangulaban entre cuentas extranjeras, regresaban a México a través de intermediarios y terminaban en depósitos directos a la cuenta de Valeria. Este flujo financiero no solo era irregular, sino que coincidía con esquemas clásicos de lavado de dinero utilizados por redes criminales. La primera prueba contundente surgió cuando se detectó que una de las empresas que pagaba a Valeria estaba en la lista de compañías investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Esa coincidencia fue el punto que permitió establecer un vínculo directo. La influencer no estaba siendo patrocinada por marcas legítimas, sino por una red criminal que buscaba legitimar su discurso a través de rostros reconocibles en el mundo digital. Con estos hallazgos, la investigación dejó de ser un caso aislado para convertirse en parte de una indagatoria mayor. Lo que se descubría a través de Valeria era solo la superficie de una operación mucho más compleja, donde el crimen organizado había entendido que el poder ya no residía únicamente en las calles, sino también en la narrativa digital que podía moldear percepciones y desviar conversaciones. Ante la magnitud de los hallazgos, el caso llegó directamente a las manos de Omar García Harfuch. Su equipo reforzó la investigación con peritos especializados en ciberseguridad y expertos en delitos financieros. A partir de ese momento, el caso de Valeria Márquez dejó de ser un fenómeno en redes sociales y se convirtió en la llave para desarticular una de las redes más sofisticadas de manipulación digital vinculadas al crimen organizado. La influencer, que había comenzado como un rostro aspiracional, se transformó en el punto de partida para destapar un entramado donde los contratos, las campañas y los algoritmos eran utilizados como armas invisibles para silenciar voces y proteger intereses ilícitos. El caso de Valeria Márquez fue solo la punta del iceberg. A medida que los analistas digitales revisaban los contratos, pagos y publicaciones virales, se fue revelando un patrón más amplio. No era una sola influencer, sino una red completa que trabajaba bajo el mismo esquema de financiamiento oscuro y control de narrativa. Los investigadores identificaron al menos a 12 creadores de contenido que, aunque con estilos distintos, repetían la misma dinámica, mensajes superficiales aparentemente inocentes que coincidían con eventos críticos para la seguridad pública. Mientras ocurría un operativo en la frontera norte, algunos de estos influencers publicaban tendencias distractoras. Cuando se revelaban cifras oficiales de violencia, aparecían videos virales que minimizaban el impacto de la noticia. Estos patrones eran tan consistentes que no quedaba duda, la viralidad no era orgánica, era dirigida. La red empleaba tácticas propias de campañas profesionales. Bots y granjas de clics, que amplificaban publicaciones para hacerlas aparecer en tendencias. Hashtags previamente diseñados, creados para desviar la conversación hacia temas irrelevantes o cómicos. Campañas coordinadas, en las que varios influencers publicaban al mismo tiempo, logrando que el algoritmo favoreciera sus contenidos. El resultado era devastador para la opinión pública. En cuestión de minutos, temas críticos pasaban a segundo plano y eran reemplazados por virales diseñados para entretener, distraer o confundir. Esta estrategia no solo desinformaba, también generaba un silencio digital controlado. Lo que no se mencionaba en las redes se volvía invisible para millones de personas, y lo que se amplificaba terminaba por convertirse en la verdad aceptada. La manipulación era tan efectiva que incluso periodistas y medios serios, al ver que temas dominaban las tendencias, se veían obligados a cubrir lo que estaba siendo impulsado artificialmente. Así, la red criminal lograba un doble efecto: ocultar sus movimientos y legitimar narrativas falsas. Lo descubierto dejó claro que el crimen organizado había dado un paso más en su evolución. Ya no solo buscaba controlar territorios físicos, sino también el territorio digital donde se forman las percepciones colectivas. El caso de Valeria Márquez mostró cómo los likes, las campañas de patrocinio y las apariciones virales podían convertirse en armas silenciosas, capaces de silenciar verdades y moldear realidades enteras. La magnitud de lo descubierto hizo imposible mantener la investigación en silencio por más tiempo. La manipulación digital no era un fenómeno menor ni un caso aislado, se trataba de una estrategia estructurada, financiada y sostenida por intereses criminales. Ante ello, Omar García Harfuch decidió dar un paso decisivo y exponer públicamente lo que hasta ese momento se había investigado en círculos cerrados. En una conferencia de prensa cuidadosamente organizada, Harfuch presentó evidencias contundentes.
Documentos financieros, registros de transferencias y ejemplos de publicaciones manipuladas fueron proyectados para que la sociedad entendiera la dimensión del problema. Las pruebas incluían listados de influencers involucrados en campañas digitales pagadas por empresas fantasma. Flujos de dinero que conectaban a estas empresas con operadores vinculados al crimen organizado. Ejemplos de cómo ciertas publicaciones virales coincidían con operativos militares o filtraciones incómodas para organizaciones criminales. La narrativa era clara, el crimen había encontrado en las redes sociales una nueva forma de operar, silenciosa pero efectiva. La revelación cayó como una bomba en la opinión pública. Los principales noticieros nacionales e internacionales replicaron la información. Los encabezados eran directos. Influencers al servicio del narco. Red criminal manipula tendencias digitales en México. El crimen organizado controla la narrativa en redes sociales. En cuestión de horas, las redes sociales, que antes habían sido controladas por la red, se llenaron ahora de debates, críticas y exigencias de justicia. Paradójicamente, el mismo terreno digital que había sido usado para el silencio se convirtió en un espacio de denuncia. En el ámbito político, las reacciones fueron inmediatas. Algunos funcionarios exigieron investigaciones más amplias para determinar si existía complicidad desde dentro de las instituciones. Otros trataron de minimizar el alcance, asegurando que se trataba de un caso puntual. Sin embargo, la contundencia de las pruebas mostradas por Harfuch hacía imposible negar la realidad. El tema llegó incluso a las cámaras legislativas, donde se discutió la necesidad de crear marcos legales más estrictos para evitar que las redes sociales fueran utilizadas como instrumentos de manipulación criminal. La exposición pública marcó un antes y un después. Por primera vez, la sociedad mexicana pudo ver con claridad cómo la influencia digital podía ser comprada y utilizada como arma del crimen organizado. Y el nombre de Valeria Márquez quedó grabado como símbolo de este nuevo rostro del poder criminal en el siglo XXI. La revelación pública de Harfuch desató una ola de consecuencias que se sintieron de inmediato tanto en el ámbito digital como en el terreno político y social. Los nombres de los influencers involucrados comenzaron a circular en redes y medios. Aunque muchos de ellos intentaron defenderse argumentando desconocimiento sobre el origen de los contratos, la evidencia presentada, transferencias, facturas y coincidencias de publicaciones, resultaba difícil de ignorar. Varios perdieron patrocinios con marcas legítimas que, al verse vinculadas indirectamente a la polémica, cortaron cualquier relación para proteger su reputación. Algunos cerraron temporalmente sus cuentas, mientras otros optaron por emitir disculpas públicas que no lograron detener el descrédito. La confianza de la audiencia en sus contenidos se desplomó de un día para otro. Las autoridades, respaldadas por las pruebas financieras y digitales, iniciaron procesos judiciales contra empresas fantasma y prestanombres que habían canalizado los recursos hacia los creadores de contenido. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, congeló cuentas relacionadas con las operaciones, mientras que la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación por lavado de dinero y colaboración con la delincuencia organizada. Estos movimientos marcaron un precedente. Por primera vez se reconocía oficialmente que el crimen organizado estaba utilizando influencers como herramientas para sus fines, y que esa práctica tendría consecuencias legales. La sociedad mexicana, acostumbrada a ver a los influencers como simples figuras de entretenimiento, comenzó a cuestionar profundamente la autenticidad de los contenidos que consumía. Miles de usuarios en redes sociales expresaron su indignación y desconcierto. ¿Cuántas veces habremos compartido mensajes manipulados sin saberlo? ¿Qué tan reales son las tendencias que dominan las redes cada día? El caso sembró una semilla de desconfianza en la narrativa digital y generó una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la regulación de contenidos patrocinados de forma encubierta. Más allá de las consecuencias individuales, lo que quedó claro fue que la credibilidad de los espacios digitales había recibido un golpe fuerte. El público entendió que no todo lo que aparece en tendencias es espontáneo y que, detrás de cada publicación viral, puede existir un interés oculto dispuesto a pagar para manipular percepciones. El caso de Valeria Márquez se convirtió, así, en el emblema de cómo la era digital no solo conecta a millones de personas, sino que también puede ser instrumentalizada por fuerzas que operan en la sombra. La magnitud de la red que utilizaba a influencers como herramientas de manipulación no se limitaba a México.
A medida que las autoridades siguieron el rastro de los flujos financieros, se reveló que los pagos a Valeria Márquez y a otros creadores de contenido no provenían únicamente de cuentas nacionales. Los investigadores descubrieron que varios de los contratos estaban respaldados por transferencias procedentes de paraísos fiscales en el Caribe y Europa del Este. Estas transacciones eran trianguladas a través de empresas de fachada en Centroamérica antes de llegar a México, creando un entramado difícil de rastrear, pero que finalmente fue desmantelado gracias a la cooperación internacional. Los análisis también mostraron vínculos con compañías tecnológicas en Estados Unidos y España, que, aunque no estaban directamente relacionadas con el crimen, habían sido utilizadas como canales para legitimar parte del dinero ilícito. Esto evidenciaba la sofisticación de la red, capaz de camuflarse entre estructuras legales en distintos países. El caso atrajo la atención de organismos internacionales como la Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Ambos expresaron preocupación por la facilidad con la que redes criminales habían encontrado en el mundo digital una vía para expandir su influencia más allá de fronteras físicas. Incluso se abrió la posibilidad de generar acuerdos multilaterales para regular el uso de influencers y contenidos patrocinados, con el objetivo de evitar que la manipulación digital se convirtiera en una herramienta recurrente del crimen organizado. Las plataformas sociales, al verse señaladas indirectamente, se vieron obligadas a reaccionar. Algunas anunciaron nuevas políticas para transparentar los contratos de publicidad y detectar operaciones coordinadas que buscaran alterar las tendencias. Sin embargo, especialistas advirtieron que estas medidas eran insuficientes frente a la rapidez y creatividad con la que operaban las redes criminales. El caso de Valeria Márquez dejó en claro que el crimen digital no es un fenómeno local ni aislado. Se trata de un desafío global que combina tecnología, finanzas internacionales y manipulación de la opinión pública. Y su alcance es tan vasto que requiere cooperación entre países, empresas tecnológicas y organismos de seguridad para ser enfrentado con eficacia. La exposición pública del caso de Valeria Márquez y la red de influencers vinculada al crimen organizado no solo sacudió el ámbito digital. También provocó un profundo debate político y social en México, que evidenció la fragilidad del ecosistema digital y los vacíos legales existentes. En el Congreso, legisladores de diferentes partidos aprovecharon el tema para posicionarse. Algunos propusieron reformas para regular el contenido patrocinado en redes sociales, con la idea de obligar a que cada publicación comercial fuera claramente identificada y auditada. Otros, sin embargo, alertaron que medidas de este tipo podían derivar en un control excesivo del Estado sobre la libertad de expresión, abriendo la puerta a la censura. El gobierno federal, por su parte, destacó la investigación como un ejemplo de cómo las instituciones podían adaptarse a las nuevas formas del crimen. Sin embargo, también enfrentó críticas por no haber detectado antes un fenómeno que, según analistas, llevaba años operando a plena vista. El tema desató un intenso debate en la sociedad civil. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión advirtieron que la regulación de redes debía ser manejada con extrema precaución. La preocupación era clara: ¿cómo evitar que las leyes contra la manipulación digital se conviertan en instrumentos de censura? Al mismo tiempo, colectivos ciudadanos exigieron mayor transparencia de las plataformas tecnológicas y mayor rendición de cuentas de los influencers. La pregunta que flotaba era incómoda pero inevitable: ¿hasta qué punto lo que consumimos en redes sociales es auténtico y hasta qué punto es manipulación pagada? Para la ciudadanía común, el caso significó un golpe de realidad. Miles de jóvenes que seguían a Valeria Márquez y a otros influencers descubrieron que sus publicaciones no eran solo entretenimiento, sino parte de una estrategia criminal. Esto generó una pérdida de confianza en el ecosistema digital y llevó a muchos usuarios a cuestionar la autenticidad de lo que veían a diario en sus pantallas. Si algo dejó en claro el caso es que México no puede seguir tratando las redes sociales únicamente como un espacio de ocio o de interacción personal. Se han convertido en un terreno donde se libran batallas políticas, económicas y criminales. La discusión sobre cómo regularlas, sin sacrificar la libertad de expresión, se volvió un tema urgente y prioritario. Tras la revelación del caso, todas las miradas se dirigieron hacia Omar García Harfuch. Como responsable de encabezar la investigación y presentar las pruebas a la sociedad, su papel fue determinante no solo para consolidar el proceso, sino también para mantener la credibilidad institucional en medio de la tormenta mediática. Harfuch ordenó blindar el expediente con protocolos de seguridad digital y jurídica, evitando que las pruebas pudieran ser manipuladas o cuestionadas en tribunales.
Además, reforzó los equipos de ciberseguridad con especialistas externos, garantizando que la investigación no dependiera de un solo núcleo de trabajo. Con estas medidas, se aseguró de que la red no pudiera contraatacar debilitando la legitimidad de las evidencias. La forma en que Harfuch comunicó los hallazgos también fue clave. Su estilo directo, basado en hechos verificables, contrastó con la narrativa evasiva de los influencers implicados y de los voceros de las empresas fantasma. Este contraste consolidó su imagen como un líder firme, capaz de enfrentar fenómenos criminales modernos con la misma determinación que los tradicionales. La exposición de la red no solo reveló una nueva modalidad del crimen organizado, también reforzó el perfil de Harfuch como referente en la lucha contra estructuras complejas y adaptativas. Los medios comenzaron a perfilarlo como una figura que entendía los desafíos del siglo XXI, donde las armas ya no son únicamente fusiles, sino también algoritmos, tendencias y narrativas digitales. El impacto fue inmediato, mientras algunos sectores políticos intentaban minimizar el alcance del caso, la ciudadanía reconocía en Harfuch a un funcionario que no temía enfrentarse a poderes que operaban en la sombra. Su liderazgo se fortaleció, no solo como jefe de una investigación, sino como símbolo de la capacidad institucional para adaptarse a un enemigo cambiante. Con su intervención, el caso dejó de ser visto únicamente como un escándalo mediático y se convirtió en un expediente histórico. Harfuch no solo reveló una red, demostró que el Estado podía enfrentar el crimen digital con la misma fuerza con que combate a los cárteles en las calles. Lo ocurrido con Valeria Márquez no se quedó dentro de las fronteras mexicanas. La revelación de que una red criminal utilizaba influencers para manipular narrativas digitales y silenciar temas sensibles llamó la atención de gobiernos, medios y organismos internacionales. La noticia ocupó espacios en medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. Los titulares destacaban que México no solo enfrentaba a los cárteles en el terreno físico, sino que ahora también debía lidiar con un frente mucho más sutil y peligroso, el control de la conversación digital. Analistas internacionales comenzaron a usar el caso como ejemplo de cómo el crimen organizado se adapta a la era tecnológica, transformando las redes sociales en un nuevo campo de batalla. En foros internacionales sobre ciberseguridad, el caso Márquez fue citado como un precedente alarmante. Países como Colombia y Brasil, que también enfrentan fenómenos similares, advirtieron que la manipulación digital por parte de organizaciones criminales ya no era un riesgo futuro, sino una amenaza presente. La Unión Europea, a través de sus órganos especializados en regulación digital, expresó preocupación por la falta de mecanismos globales que permitan detectar y frenar campañas financiadas por redes criminales que operan con alcance transnacional. El gobierno de Estados Unidos reaccionó de manera particular. Dado que varias transferencias financieras vinculadas a los contratos habían pasado por bancos norteamericanos, el caso se convirtió en un asunto de interés para el Departamento del Tesoro y el FBI. Estos organismos anunciaron su disposición a colaborar con México para rastrear los flujos financieros y sancionar a quienes hubieran participado en el esquema. La ONU, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, calificó el caso como un ejemplo de la necesidad de reforzar la cooperación internacional en materia de cibercrimen. En sus declaraciones, advirtieron que el fenómeno no podía combatirse de manera aislada, pues las redes criminales no reconocen fronteras y utilizan estructuras financieras y digitales que cruzan países con facilidad. Lejos de ser visto únicamente como una víctima, México pasó a ser considerado un referente en la detección de este tipo de crímenes. La investigación encabezada por Harfuch y su exposición pública fueron interpretadas como un paso audaz que puso el tema en la agenda internacional. El nombre de Valeria Márquez, que en otro contexto habría quedado limitado al mundo del entretenimiento digital, se convirtió en símbolo de un problema global, la vulnerabilidad de las sociedades frente a la manipulación criminal en el espacio digital. El caso de Valeria Márquez dejó al descubierto que la lucha contra el crimen organizado ya no se libra únicamente en las calles o en los tribunales. Hoy, el campo de batalla se extiende a las redes sociales, donde la influencia digital puede convertirse en un arma tan poderosa como cualquier fusil. La investigación liderada por Omar García Harfuch demostró que los criminales han aprendido a usar la atención pública como recurso estratégico, moldeando narrativas y fabricando silencios digitales para proteger sus intereses. Pero también mostró que, con determinación, cooperación internacional y un enfoque innovador, estas redes pueden ser expuestas y desmanteladas. Este caso marcó un antes y un después en la seguridad digital de México. A partir de aquí, será imposible mirar las tendencias de redes sociales sin preguntarse,
¿Qué intereses están detrás de lo que vemos? ¿Qué tan auténtico es el contenido que consumimos? ¿Y hasta qué punto puede la manipulación digital influir en nuestra percepción de la realidad? Valeria Márquez pasó de ser un rostro popular en plataformas digitales a convertirse en un símbolo de la vulnerabilidad social frente al crimen tecnológico. Y su historia nos recuerda que la verdadera defensa no solo depende de las autoridades, sino también de una ciudadanía crítica, capaz de cuestionar lo que consume en línea. Ahora la pregunta es para ti, ¿crees que la sociedad mexicana está preparada para enfrentar este nuevo rostro del crimen organizado en la era digital, o seguiremos siendo vulnerables a las narrativas fabricadas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Y antes de irte, recuerda, tu apoyo es fundamental para que podamos seguir revelando estas historias que muchos prefieren mantener ocultas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas investigaciones que traeremos para ti. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio y la desinformación.